Vamos a entrar de una vez en debate. Se nos fue un poco el tiempo en el tema anterior sobre la inseguridad. La pregunta que se hace a la producción del programa es que si ustedes en específico, si han tenido la oportunidad de leer el proyecto, están de acuerdo precisamente con esta ley sobre salud sexual y reproductiva. Sí. Nosotros los considerando y algunos elementos que se toman en consideración dentro de las justificaciones para presentar el proyecto, que establece las estadísticas sobre, en primer lugar, el tema de las embarazadas, de las niñas embarazadas, es decir, de menos de 18 años, madres jóvenes, por el otro lado también lo que tiene que ver con la mortalidad materna, que está pues en un nivel que todavía nosotros no podemos llegar a los objetivos de desarrollo del milenio. Todos esos elementos pues tienden a justificar y a entender algunos aspectos importantes del proyecto en sí. Pero estos temas sobre lo que tiene que ver con algunas medidas que se implementan ahí, en los últimos tiempos ha venido a un tema de discusión entre los principales sectores. Los sectores religiosos, los sectores que tienen que ver con los derechos de las personas que tienen preferencias diferentes a lo que son los heterosexuales, pero también el tema de la promoción de la educación sexual en las escuelas, que por ahí... ¿La ley de qué? ¿De salud sexual o educación sexual? ¿Cuál es el tema? De salud sexual y reproductiva. Hay un tema de planificación. Ahí es lo que voy. ¿Por qué hago la pregunta? Parece ingenuo, pero yo la hago. Porque si tú me dices que la educación sexual se va a llevar a que las familias sean los motivadores y promotores de esta educación, se pudiera entrar en una discusión diferente a la que se está dando hoy. ¿Qué tipo de familia? Se está planteando, perdóname, de que sea en las escuelas, se implemente como currículum lo que es la educación sexual. Claro. Está muy diferente a lo que puede ser la salud sexual como política pública en materia de salud. El proyecto como política pública establece los ministerios competentes, el Ministerio de Educación, claro, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, en lo que tiene que ver con la parte de la planificación familiar y la prevención de embarazos y el abordaje de... El proyecto también plantea un marco jurídico para la promoción de una salud sexual y reproductiva de calidad y sana. Realmente el proyecto tiene muchas cosas buenas, la mayoría son muy buenas. Ahora, ¿cuál ha sido la gran debilidad? La gran debilidad es que no se ha llevado a vistas públicas para que los diferentes sectores opinen sobre los diferentes aspectos también que tiene el proyecto. El proyecto se dice que promueve el matrimonio entre parejas del mismo sexo, se dice otras cosas, que promueve el aborto y demás. Sí. Sin embargo, eso son dos aspectos fundamentales que la Constitución de la República las prohíbe, y de hecho una ley no es suficiente para modificar esto. Pero tampoco lo contiene. Lo que implica, y no lo contiene, realmente, es lo que quiero decir. No lo contiene. Entonces yo creo que ha habido una gran confusión, y yo creo a veces que es a propósito. Sí. Y yo como ciudadana debo decir que ese tema ha sido traído de los moños para evitar la observación de los grandes problemas nacionales, de los grandes problemas de corrupción que está enfrentando el país en este momento, del tema de Odebrecht, por ejemplo, del tema del metro, de otros temas también de 47 millones de pesos perdidos en el sector de educación por un asunto de unos contratos de unos solares y demás, entre otras acciones que ha habido. Yo creo real y efectivamente que nosotros tenemos que concentrarnos. Es un proyecto de ley que estaba en el Congreso y que tiene un informe de la comisión que evaluó. Está bien, pero el tema se trae por los moños. Pero no lo politice. Bueno, pero es que nosotros no entendemos por qué razón algo que no está contenido dentro de una ley, pues dicen que sí está. No, y a través de ahí lo que pasa es que el proyecto tiene algunas definiciones, algunos elementos que tienden a poder interpretar lo que la ciudadanía y por eso es que yo digo que ese proyecto no puede estar a espaldas de los diferentes sectores de la comunidad nacional. Eso es tiene que socializarse, y las cosas que
riñen con la ley, con la Constitución de la República, hay que sacarlas simplemente. Bueno, pero definitivamente el tema de la ley de salud sexual y reproductiva es una agenda pendiente de República Dominicana, que ha firmado los convenios y tratados internacionales, que hace obligatorio que República Dominicana adecúe su marco jurídico de salud para la prevención, la atención y la detención de todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. No es que ¿cuáles son los eso es elementos? correcto, ¿Cuáles son los elementos diferenciadores no es que aquí se ponga de manifiesto el machismo de aquellos que son puros machos, o la psiquis de aquellos que siempre que ven algo de salud sexual y reproductiva piensan en el aborto. Este anteproyecto de ley, que es viejo en la Cámara de Diputados, que lo comenzaron dos compañeros míos que eran en ese momento los dos PRDistas, hoy no están los dos en el partido juntos, está Cristian Paredes y Hugo, ¿verdad? Hugo, que han sido siempre, Hugo Núñez y Cristian. Es un proyecto que lleva mucho tiempo en el Congreso. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué promueve? Lo que decía Josefa, promueve primeramente, Beni, que se aborde desde la educación el tema de la salud sexual y reproductiva. ¿En qué nivel de educación? ¿Por qué? Porque yo viví desde todos los niveles. Yo viví de pequeña con mi mamá, mi papá, mis abuelas, y nunca me educaron. A mí me llegó la menstruación y yo no sabía lo que era la menstruación. Entonces, no es un tema de familia, el tema de educación va más allá. La familia tiene también que orientar, es lo que mi criterio. En Colombia, bueno, pero yo te escuché el tuyo. 80, el problema es que la democracia significa que tú tengas el tuyo y yo el mío. Una ley parecida. Y tuvieron que entrar en una discusión en los años 90 porque no disminuyó los índices de embarazo adolescente. Bueno, el tema es el incesto. Hay que ver cómo la ley se plantea. El tema es que este anteproyecto en ninguna parte de su articulado contiene ni nada relacionado con el aborto ni nada relacionado con el matrimonio gay. Simple y llanamente ubica a la educación y la atención del sistema de salud y del sistema educativo en lo que es la educación sexual y reproductiva. Y todos los países desarrollados lo están haciendo. ¿Por qué? Porque hay problemáticas, primero, de infección. Óyeme, aquí los hombres no quieren utilizar condones porque entienden que no sienten igual y hacen que sus esposas, a las cuales les son infieles, no diario, pero varias veces, estén expuestas, preservativos, condones, estén expuestas a ser víctimas de enfermedades que ellos en la calle la producen. ¿Por qué? Por no usar un preservativo, como digo yo, el gorrito. Entonces, definitivamente, ¿qué hay que enseñar a los niños? Que cuando les llegue la edad de tener relaciones sexuales, no solamente prevengan un embarazo no deseado, sino que su propia salud y la de su pareja sea atendida. ¿Por qué? Por una adecuada salud y un manejo de su sexualidad. Y eso es la ley que está promoviendo para que se haga ¿desde dónde? Desde las escuelas, y también implica a la familia. Si tú te lees el anteproyecto, dice que las organizaciones de la sociedad civil, la familia y las escuelas deben de intervenir integralmente en esa educación. Por eso preguntaba de que a partir de qué edad se plantea el hecho de dar educación sexual, porque un niño que todavía no está pensando en eso, que no tiene ni siquiera la edad suficiente. No, de verdad que hay que respetar los procesos, hay que eso ver es verdad. Hasta qué edad es que se empieza. Lo dice también, te lo dice. Está bien, pero estoy planteando, lo establece, porque hay sectores que han planteado de que la ley va a hablar universalmente. No, tú tienes que leerte la ley, que el currículum habla de que se va a integrar al sistema educativo. Entonces hay que ver claramente a partir de qué edad el niño o el adolescente están demandando ese tipo de cosas. Bueno, mi bisabuela. Aquí se habla mucho de que ahora las niñas tienen embarazo precoz. Óyeme, la época de mi bisabuela y la de la bisabuela de ustedes, a los 13 años tenían marido y parían. Lo que pasa es que ahora la mujer retrasa más porque va a la universidad, quiere insertarse en el mundo productivo, pero salir embarazada a temprana edad, eso ha sido siempre. ¿Cuáles han cambiado? Bueno, el hombre y su responsabilidad ante la paternidad, que ahora es muy irresponsable ante la paternidad, embaraza y abandona ante la mudada y otros valores. Antes también no se tenían los controles sobre los riesgos de un embarazo también a temprana edad, porque el cuerpo no estaba preparado. Por eso hay tantas muertes. Exacto. Las mujeres. Así mismo como nosotros los programas educativos lo abordamos desde el punto de vista de lo que son los procesos que debe llevar el ser humano en su crecimiento, ¿verdad? Yo creo que los procesos cognitivos, yo creo que también para educación sexual hay que tomar en cuenta muchos aspectos para que sea educación sexual integral y sana y que sea también preventiva. Pero todo esto, nosotros somos sujetos y objetos de especulaciones, precisamente porque hace falta información. Y en la información también hace falta arreglar las cosas que tenemos que arreglar. Porque es obvio que todo lo que tiene un papel lo aguanta.
pero no necesariamente todo lo que hay en un papel debe asumirse como bueno y válido. Y yo creo que ese es el papel del Congreso Nacional, y es el papel también que tienen las diferentes instituciones para poder incidir en que las cosas cambien. Por eso tenemos un Congreso abierto. Y no hay ley perfecta. La pregunta es por qué se retiró ese proyecto así de un plumazo. No, se mandó a comisión. Se mandó a comisión, no se retiró. ¿Cuál fue la justificación de no, porque no ha habido vista pública. Para darle mayor proceso. No, hombre, yo tengo una visión de que es el tema de la doble moral. ¿Tú sabes por qué se retiró? Porque había que aprobar la Constitución en el 2010 y quienes promueven ese anteproyecto no estaban de acuerdo con el aborto. O sea, es una incongruencia. Y votaron a favor de no al aborto. Entonces lo retiraron y lo durmieron. No, entonces aquí hay una doble moral. Aquí no queremos que nadie aborte, pero el Estado debe de garantizar entonces información para que esas adolescentes tengan un manejo mejor de su sexualidad, porque prevenir el aborto es estar de acuerdo a que no haya aborto. Entonces es un tema de doble moral. Yo en un momento lo saco, en un momento que no me conviene políticamente, pues lo escondo. Entonces aquí al final, la que vivimos siempre desprotegidas, y óyeme, esto es algo terrible con el tema de la sexualidad, somos las mujeres. Yo creo que los temas, el problema es cómo se abordan, porque el mismo tema del aborto, las causales que plantean, hay muchísima contradicción una de otra. Mira, esa información del feto, hay veces que ver cómo discutimos los temas para que puedan avanzar la discusión. Y si no proceden, no se han aprobado. Aquí hay instituciones que sobre ese tema no se van a poner nunca de acuerdo, que lo vimos incluso en la discusión de la reforma de la Constitución del 2010. Se creía que el tema político de la reelección y otros temas de impacto iban a dominar el escenario de esa reforma, y fue precisamente el tema del aborto el que puso en conflicto a las instituciones religiosas, a las instituciones que promueven, ¿verdad?, los derechos de las mujeres, y un tema que, traído de nuevo con este proyecto, pues ha vuelto a resucitar. Nosotros hemos leído el proyecto de ley y tiene algunas definiciones incluso que tienden a confusión. Ahorita hablaba Josefa sobre el tema de la divulgación de las consultas. Por ejemplo, cuando hablaba de sexo, no hablaba de dos sexos, de si hay hombre o mujer, sino también de la posibilidad de la diversidad como un sexo, y de otras definiciones que de verdad tienen que ser aclaradas en un proceso de consulta. Miren, fíjense una cosa, entiendo las posiciones, y parte de en lo que ha girado el debate, por lo que he podido observar, es el tema de que no hay quórum, no hay consenso, porque también hay desinformación. Yo voy a hacerles además un inciso particular, porque a mí me llamó la atención un espacio pagado que apareció en el diario El Caribe, y no sé si lo pueden colocar los compañeros, lo ven ustedes allí. La red de abogados católicos decía: la Cámara de Diputados se propone conocer mañana martes, o sea, ayer, un proyecto de ley declarado de urgencia sometido por el diputado Cristian Paredes, ahora del MODA, antes del PRD, y por eso hacían el comunicado. Uno de los incisos del comunicado, y yo se los voy a leer para que ustedes me digan su opinión, antes de irnos con Félix Victorino, que ya está listo, en un minuto, nos dice: ¿por qué no estimular a cumplir con la ley que apoya a los envejecientes y prefieren la aberración de intentar justificar, y es textual lo que voy a decir, a los pájaros? Es un comunicado de la Red de Abogados Católicos, espacio pagado en el diario El Caribe del lunes 13 de julio. Tú sabes que este era uno de los primeros países que permitía el matrimonio gay, y que hasta hace pocos años en Bávaro era una plaza precisamente para que los homosexuales viniesen al país, porque nuestra ley decía matrimonio, no decía que tenía que ser un hombre y una mujer. Mira, está de moda el tema del matrimonio gay, porque en otros países se está dando, y está de moda eso, y viene aquí a República Dominicana, cualquier cosa vinculada inmediatamente a ciertos sectores, pues le causa pánico que se aplique iguales legislaciones que en otros países. Pero eso, como decía Josefa, lo están utilizando para boicotear un proyecto de ley que, aunque tenga deficiencias y aunque después se apruebe, la siga teniendo, porque no hay una ley perfecta, sino que la ley, desde que se publica en el tiempo, es derogable. Están boicoteando de que se haga se conozca un proyecto y que se haga una ley que mínimamente, eso es como la ley de partidos políticos. Ustedes pueden ver una ley de partidos políticos más mala que la que tenemos, pero ya tenemos una. Entonces lo importante es tener una, y en el tiempo. Ahora, lo que decía Josefa, si hacemos un llamado, debe de ser con vistas públicas, debe de ser con participación de los sectores que están involucrados y de la sociedad que quiera ir a participar. Además, para terminar, Victorino está listo. Ninguna ley está por encima de la Constitución de la República. Correcto. Y el matrimonio gay está prohibido por la Constitución de la República. Y el aborto también.